Durante las últimas 2 semanas estuvimos estudiando la construcción de los espacios LP para P mayor o igual que 1 y P infinito. Es decir, las funciones P integrables. Veremos ahora qué sucede con estos espacios, algunas de las propiedades que obtenemos cuando además suponemos que el espacio con la medida mu tiene medida finita. Es decir, cuando la medida mu, definida en este espacio medible XF, es una medida finita. La demostración de los siguientes resultados pueden encontrarla en la bibliografía del curso. Son resultados estándares y las demostraciones no son difíciles. Primer resultado, teorema 8.16. Sea mu una medida finita, equivalentemente x un espacio de medida finita respecto a la medida mu. Si f es una función esencialmente acotada y pertenece a algún LR, a algún espacio LR, es decir, es R integrable, entonces el límite de la P norma de f cuando P tiende a infinito es la medida esencial de f. Noten las hipótesis del teorema. F se le pide que esté en L infinito, es decir, que su norma esencial exista y esté bien definida. De esa forma el lado derecho está bien definido, es un número. Por otro lado, no sabemos nada, no decimos nada acerca de la P norma de F. Podría ser infinito para muchos P's, pero lo que dice esto es que, dado que para R, la norma R de F sí está bien definida, es decir, es finita, entonces en el límite, lo que esto nos está diciendo es que en cierto sentido en el límite, si existe para 1 y está en el infinito, entonces estas normas aproximan a la norma esencial de f. Ojo, esto es cuando el espacio de medida es finita. Si el espacio de medida no es finita, entonces no podemos usar esta forma para aproximar la medida esencial, la norma esencial de una función. Esto al mismo tiempo pone la siguiente pregunta en la mesa. ¿Qué relación hay entre los distintos espacios LP y LQ? En general, y de hecho, cuando la medida es finita. Porque esto, fíjense, lo que esto denota es que, ok, si F está en LR, en cierto sentido pareciera que F está en los LPs con R más grande, dado que estas cosas no explotan. Esto es lo que me está diciendo, porque estos límites tienen que coincidir. Bueno, ¿qué sucede en este caso? Viene resuelto por el siguiente teorema. Teorema 8.17. Si el espacio tiene medida finita, entonces, si P es menor que Q, LQ está contenido en LP. Es decir, toda función que sea Q integrable es P integrable. En otras palabras, utilizando o en el lenguaje de las normas, lo que quiere decir esto es que existe esta relación entre las normas. Si P es menor que Q y el espacio es de medida finita, entonces la norma Q está acotando a la norma P. ¿Por qué? Porque si estoy en LQ, si estoy en el espacio LQ, significa que esta norma es finita, pero si esta norma es finita y se vale esta desigualdad en medio, entonces la norma P también es finita, por lo tanto también mi función va a estar en el espacio LP, pero al revés no, y la contención por supuesto podría ser propia. Este resultado solamente dice que esta contención es válida cuando P es menor que Q y el espacio es de medida finita. Bueno, y ahora la pregunta es, ¿y qué pasa con el L infinito? Bueno, como consecuencia del teorema anterior, se puede demostrar que si el espacio es de medida finita, entonces el conjunto de funciones esencialmente acotadas L infinito está contenido en cualquier espacio LP para P mayor o igual a 1. El siguiente caso importante que ya habíamos mencionado es el caso P igual a 2 con las funciones cuadrado integrables. Entonces, recordando, en este caso, una función pertenece a este espacio si tiene norma 2 finita, en donde la norma 2 está definida como la integral del valor absoluto de la función al cuadrado respecto a la medida mu. Estamos integrando respecto de todo el espacio y después sacamos raíz cuadrada. Y si esta integral es finita, decimos que f está en L2.
La razón por la que este caso es especial es porque resulta ser que esta norma proviene de un producto interno. Para ello, recordemos lo siguiente. Si nosotros tenemos un espacio con un producto interno, recordemos que es el producto interno, es una función que satisface, es una función de x cruz x a los reales o los complejos. Voy a escribir la forma compleja que satisface las siguientes propiedades, que es lineal en una de las coordenadas. Voy a escribirlo como usualmente se hace en matemáticas. Lambda x, y es lambda de x, y. Esta es la primera propiedad para todo x y y, todo lambda complejo, y x y y, elementos de mi espacio en cuestión. También esta función es lineal, x más y, z. El producto de x más y, z es x, z más el producto de y, z. 3. En el caso real tenemos que el producto interno es simétrico, es decir, que tendríamos, no importa el orden en el cual yo tomé el producto. Sin embargo, en el caso complejo, donde cada una de estas cosas es un número complejo, yo lo que tengo aquí es un conjugado. El conjugado de el conjugado del que está aquí adentro es el producto en el orden inverso. Y finalmente, yo tengo lo siguiente. El producto de un vector consigo mismo siempre es mayor o igual que 0. Y además se tiene que, si el producto de un vector consigo mismo es 0, el producto de un vector consigo mismo es 0, si solo si el vector es el 0. Esto voy a llamarle 1, 2, 3, voy a llamarle la 5, la quinta propiedad. Entonces, si esto cumple esta función, este es un producto interno. Esto es lo que se suele estudiar en álgebra lineal. Bueno, sabemos también que un producto interno siempre induce una norma, es decir, todo espacio con producto interno induce una norma de la siguiente forma. Si yo tengo una función que es un producto interno y que satisface esto de acá, yo puedo definir una norma en mi espacio de la siguiente forma. La norma de un vector la recupero haciendo el producto del vector consigo mismo. Como es un número mayor o igual que 0, puedo sacar la raíz cuadrada y esta se demuestra que es una norma. Entonces, a su vez, X, un espacio con producto interno, es al mismo tiempo un espacio normado. Ahora está la pregunta: ¿todo espacio normado proviene de un espacio con producto interno? Y la respuesta es que no. Hay normas que no provienen de productos internos. Entonces, en otras palabras, un producto interno siempre me define una norma, pero al revés, no. ¿Cuándo entonces me define una norma? Bueno, cuando mi producto interno satisface la siguiente identidad. Así que una norma proviene de un producto interno, es decir, una norma es de esta forma para algún producto interno si la norma satisface la identidad del paralelogramo que está escrita en esta parte para todo x y y. Es decir, hay normas, lo que acabo de decir, hay normas que provienen de un producto interno, pero hay normas que no provienen de un producto interno. Esto nos lleva entonces al caso de L2. L2 tiene una norma. Resulta ser que cuando P es igual a 2, es decir, LP tiene una norma, pero cuando P es igual a 2 es el único caso en donde esta norma satisface la identidad del paralelogramo. Y por lo tanto, la norma 2, la norma P con P igual a 2, proviene de un producto interno. Entonces hay un espacio con producto interno subyacente en este L2. Vamos a ver este producto. Entonces, si f y g son dos funciones en el L2 anterior, puede demostrarse que
la función definida como sigue. La integral de f por g integrado en todo x por d mu. Este es un producto interno, satisface las propiedades anteriores. En el caso en que mi espacio fuera complejo y que más bien que las funciones tomaran valores en los complejos, yo tendría que ponerle aquí, lo voy a poner de morado, un complejo conjugado del f solamente. En nuestro caso, en que las funciones toman valores en los reales, pues no tiene sentido y este complejo conjugado pues sigue siendo f, ¿ok? Pero quiero dejarlo ahí indicado para que lo tengan como referencia. Y de hecho, podemos entonces ver que si f, calculo el producto interno de f con f, utilizando esto de acá arriba, esto me da la integral de f al cuadrado de mu, pero esto es lo mismo que la integral del valor absoluto de f al cuadrado de mu, y esto no es más que la norma de la función f, la norma 2 al cuadrado. Entonces, fíjense, lo que está sucediendo es que este producto interno está induciendo a la norma 2, porque lo que tenemos es que la norma 2 de esta función, si la despejo, me queda precisamente como el producto interno de f con f, raíz cuadrada de este. ¿Esto qué quiere decir entonces? Que el espacio L2, este espacio normado, y que además sabemos que es de Banach, porque es completo con esta norma, de hecho, es un espacio, déjenme escribirlo aquí nuevamente, este espacio, mu, es un espacio con producto interno, el cual es completo con la norma inducida por este producto interno, que es la norma 2. A espacios de este tipo se les llama espacios de Hilbert. Me parece que ya lo habíamos mencionado por ahí, espacios de Hilbert. Insisto, este es el L2, es el único espacio de Hilbert. Cualquier otro LP no es espacio de Hilbert. ¿Por qué? Porque su norma no va a provenir de un producto interno. Aquí el 2 es crucial. Bueno, este 2 no. La forma en que está escrito este producto es crucial para, uno, recuperar e inducir esta norma 2 y para que sea producto interno. ¿Qué ganamos a la hora de obtener o ver a este mismo espacio? Porque fíjense que este espacio no ha cambiado nada. Sigue siendo el espacio de todas las funciones o de clases, de equivalencia de funciones cuadrado integrables. Lo que hemos ganado es estructura. ¿Y a qué le llamo estructura? Bueno, primero, la completez sigue estando aquí porque este espacio sigue siendo completo con esta norma inducida por el producto interno. Pero ahora lo que yo puedo hacer es que obtengo la posibilidad de decir cuándo o de llamarle a dos funciones f y g ortogonales. Es decir, a partir de ahora yo puedo decir que dos funciones son ortogonales si el producto interno de f con g, este producto interno, me da 0. Quiero aquí ser explícito en lo siguiente. Ortogonalidad no tiene que ver con ángulos. Aquí no tenemos nociones geométricas como en el caso de Rn. En Rn la ortogonalidad de dos vectores se define con un producto interno, con el producto interno euclidiano, de hecho, el producto punto, y también significa que el ángulo entre ellos es recto. Sin embargo, aquí no tenemos nada de eso. Aquí la ortogonalidad está definida en términos exclusivamente de un producto interno. Así que lo que estamos haciendo es dotar a este espacio de una cierta noción o estructura geométrica abstracta, pero que va a enriquecer nuestro estudio y nuestras posibilidades, porque al tener esta noción de ortogonalidad, así como sucede en Rn, cuando yo comienzo a poder hablar de cosas ortogonales, yo puedo hablar de, si tengo aquí un vector y aquí tengo otro vector, yo puedo hablar entonces de la proyección de este vector sobre este otro vector, siendo, a lo mejor lo escribo o dibujo de esta forma, siendo este, por ejemplo, la proyección ortogonal. Y algo similar puede
uno hacer con funciones en este espacio. Puede hablar uno de proyecciones, puede hablar de ortogonalidad, bases ortogonales, ortonormales, etc. Entonces, esto incrementa la riqueza de este tipo de espacios. Y bueno, típicamente, como digo, este espacio se les llama espacio de Hilbert. Típicamente se les denota estos espacios con un H y simplemente con el producto interno, como se le va a llamar. Estos espacios son fundamentales en la física porque la mecánica cuántica se describe, el modelo de mecánica cuántica matemáticamente se describe en un espacio de Hilbert que puede verse así, que es de hecho un L2 de alguien. Se puede demostrar incluso que si uno empieza de un espacio de Hilbert completamente abstracto, es decir, un espacio de Hilbert H con un producto interno, existe un espacio vectorial X, una sigma álgebra F y una medida mu, respecto de la cual este espacio de Hilbert abstracto se puede ver como el L2 de este espacio de medida. ¿Okay? Entonces estos espacios son de vital importancia, tienen una estructura muy rica y bueno, en un curso de análisis funcional se puede profundizar en ellos. Son completamente indispensables para empezar el estudio formal matemático de la mecánica cuántica y gran parte de la física matemática.